¿Cómo andan amigos, amigas del otro lado? Racing obtuvo este triunfo donde es clave para el partido de vuelta, pero está todo más que abierto. La serie que se definirá en una semana en Avellaneda, donde tiene una leve ventaja, pero ventaja, en fin, el equipo de Costas por sobre el de los mellizos Barros Esqueloto, en un partido que yo en la previa decía, y varios también seguramente del otro lado, que Vélez desde lo futbolístico llegaba en mejor estado anímico, por sobre todo de la cabeza, y desde el juego. Lo marca bien los puntos, la posición en el torneo del Fortín y de la Academia, el último partido de la Supercopa frente a Central Córdoba, donde el equipo de Liniers obtiene el campeonato, y un Racing que en el torneo local está último, anteúltimo, donde no estaría clasificado entre los 8 mejores, un Racing que viene teniendo dudas en el arco, la ida de Salas, que obviamente viene resonando desde que se fue al equipo de Núñez, y un Racing que no terminaba de convencer en el último tiempo y que siempre tenía dudas tras dudas todos los fines de semana. Pero una vez llegado a esta clase de partidos, esto tiene el equipo de Costas. Yo le hablaba a compañeros, le hablaba a mi viejo también y le decía, para mí futbolísticamente Vélez está hasta 2-3 escalones por encima que Racing, pero la academia y el equipo de Costas está muy preparado para esta clase de partidos. Racing es un equipo que no necesita 100 oportunidades de gol para marcar y que el equipo rival saque del medio, para ganar los partidos. Fíjense que Marchiori no fue una figura rutilante y así todo Racing supo con un golazo, porque realmente fue un muy buen gol, tras el centro por banda izquierda que termina en los pies de Mura, que tira un buscapié, maravilla, la empuja. Fíjense que Racing tuvo chances para liquidar el partido. Si se ponía el 2-0, ya para mí la serie estaba 3/4 adentro para el equipo de Costas. Pero Racing no es que tuvo situaciones así al voleo. Y Vélez, en cambio, llegó con buen fútbol, con las buenas apariciones individuales que tiene. De Bouzat, que hizo un partido 10 puntos. Bien Galván el tiempo que le tocó jugar, Aliendro, el ex River, lo mismo, Michael Santos ocupando el lugar de Brian Romero, lo hizo de una muy buena manera, Maher Carrizo fue de menos a más, yo espero más por la calidad de jugador que es del juvenil, Machuca irregular, pero en cambio justamente un tema que fue tendencia ya de hace mucho tiempo, desde el partido frente a Peñarol, en realidad desde los octavos de final, tanto en la ida como en la vuelta, que de ahí en más hasta el día de hoy, el tema en Racing era quién iba a atajar. Si Cambeses, el ex Banfield, que terminó siendo una de las figuras, tapó 3-4 remates que eran gol garantizado, el ex Banfield tapó y fue una de las figuras de Racing, salió en los centros, algo que el hincha de Racing seguramente habrá festejado del otro lado, corners, centros por las bandas, muchas veces salía del área chica el arquero a cortar, o el capitán y referente Gabriel Arias, que miró el partido desde el banco de suplentes. El primer tiempo fue medianamente chato, pero con Vélez con más situaciones de gol, con más chances creadas de gol, con más dominio de pelota, mientras que Racing yo lo notaba incómodo, que un poco Costas lo dijo en conferencia de prensa, que fue un partido que obviamente Racing tiene la ventaja del 1-0 y define en su cancha, que de todas formas no le está yendo bien jugando de local en el torneo local, aclaro. Bueno, mismo la Libertadores perdió con Bucaramanga en fase de grupos, por dar un ejemplo más. Pero mismo lo reconoció el técnico de Racing, que fue una noche donde por ahí el azar y obviamente el resultado le salió a favor, pero que la verdad que fue un partido más bien parejo o tirando un poco para Vélez. Pero creo que todo se destraba a partir de lo que le sucede a Lisandro Magallán. ¿Hace cuánto fue? Una semana, un poquito menos incluso también.
Guillermo Barros Schelotto en conferencia de prensa lo elogió como pocas veces he visto al ex técnico de Boca elogiar a un jugador. Justamente él lo tuvo en aquel entonces en el Ceneice, pero nunca lo escuché elogiar tanto a un jugador como el defensor central de Vélez, donde decía que era un jugador ultra capacitado, de los más inteligentes del plantel y del fútbol argentino, que era un central súper a la altura, el que más seguridad te daba, el que más esto, lo otro, y así calificándolo de mil maneras. Y bueno, de afuera parecía como si fuese el Cuti Romero por cómo hablaba el mellizo. Y hoy justamente fue por él que para mí en gran parte es artífice de la derrota 1-0 parcial en la ida de Racing a Vélez, con aquel gol, como dije antes, de Maravilla Martínez. Porque ahí fue cuando se destraba un poco el partido. Racing, obviamente, jugando con uno más, tenía esa ventaja numérica y por ende podía buscar un poco más o debía buscar, que así fue finalmente, el 1-0, y Vélez en cambio no podía arriesgar tanto porque le faltaba gente atrás, por ende le daba un poco más la pelota a Racing e intentaba apuntar de contragolpe con algunos cambios, como por ejemplo Manu Lanzini, que poco hizo el ex River, entre otros, selección argentina y demás. Fue un Vélez que con la expulsión se sintió claramente en desventaja, una expulsión de jugador, lo digo así, un jugador boludo, jugador que no está mentalmente en partido, en sintonía, no está ubicado en el contexto en el que se juega, que es una clasificación a semifinales de Copa Libertadores. Porque, ¿cómo puede ser que, y vuelvo al principio de lo que hablaba en familia, amigos, colegas, que yo decía que Racing le saca experiencia a Vélez en esta clase de partidos, y acá se demuestra cómo puede ser que se pelean Magallanes y Maravilla Martínez y el que gana por viveza y guapesa es el ex instituto, es Maravilla, y Magallanes doble amarilla, chao, roja a las duchas, no jugás el partido de vuelta y dejas el equipo por muchísimo tiempo, por el segundo tiempo y un poquito más, con un jugador menos, y te cambia todos los planes completamente. Guillermo, no me quiero imaginar la reacción del momento cuando vio que Magallanes se hacía echar sonsamente y de una manera completamente innecesaria. Pillo Maravilla lo rajó al ex Boca y Racing tenía todo a su favor, y así terminó siendo después a lo largo del partido, más allá de que sufrió, y como dije, Vélez por ahí hasta ese entonces merecía un poquito más, después emparejó y terminó la balanza a favor del equipo de Avellaneda. Pero muy poquitos días atrás Guillermo decía algo y hoy, partido post declaración, fue todo lo contrario, absolutamente todo lo contrario. Y yo hago hincapié en eso. Racing es un equipo que no necesita situaciones de gol, no necesita tenerte en un arco, que con una pelota cruzada, un cambio de frente, una pelota larga, sea de Martirena, que hoy jugó de extremo por derecha tapando la subida de Elías Gómez, Mura, un muy buen partido, Rojas por el otro lateral, Sosa también, con un cambio de frente o una pelota larga, en este caso a Maravilla, a Saracho cuando entró, a Konechny también cuando entró, a Balboa si juega el ex Unión, Vergara, Solari, bueno, toda la delantera de Racing en líneas generales. Ya con eso te puede generar peligro, y hasta incluso ha ganado muchísimos partidos así. Y justamente es por eso que yo digo que con esto y con la experiencia de este equipo que activa el modo copero, es muy difícil de ganarle. Y eso que no brilló, vuelvo a repetirlo, y lo dijo el técnico en conferencia de prensa. Pero le bastó lo suficiente para irse a su casa, irse al cilindro con esta ventaja 1-0 y jugando de local con su gente. Yo sinceramente, perdón hincha de Vélez, pero siento que tiene que pasar, no sé si milagro porque la diferencia es corta, pero tiene que esmerarse mucho el equipo de Schelotto y tiene que tener una noche casi perfecta. De todas formas, vuelvo a repetir, sostengo, la serie está ultra abierta, un gol en los primeros minutos
de cualquiera de los dos cambia absolutamente todo. Y Vélez es un muy, muy buen equipo, muy buen equipo. La verdad que con poquitos refuerzos ha mejorado mucho. Se siente la ausencia de Brian Romero, no hay ningún tipo de duda, más allá de que hoy para mí Santos, el uruguayo, que no es un delantero que me guste mucho, hizo un muy buen partido, tuvo muchas situaciones, Cambesa respondió bien. Maher Carrizo, siento que más allá de que es una joya pura en Vélez, hoy en un partido tan importante le faltó un poquito más, también que ya con la expulsión estaba jugando solo arriba prácticamente. Me gustó el mediocampo de Vélez, los tres, muy buen encuentro, por sobre todo de Bouzat, acompañado con Galván y Aliendro. Galván le tocó salir después por Lanzini, como había dicho anteriormente, pero Vélez la verdad que tiene muy buen material, pase lo que pase. Yo creo que obviamente el hincha no va a estar conforme si no pasa a semifinales, pero creo que un equipo que se estaba yendo a la B con Quinteros termina siendo campeón, juega Copa, gana partidos importantes, ganó un título nuevamente, y ya se vuelve a acomodar en las plazas de los equipos importantes. Creo que es algo para destacar. Pase lo que pase, ni hablar si llega a clasificar, obviamente, de cara al futuro, que sería ultra importante para la institución de Liniers. Pero bueno, ese es mi punto de vista. Bueno, algo que me estaba olvidando, el gol que le anulan a Vélez. Yo creo que lo que decía repasando el partido, justamente ahí por WhatsApp con amigos, colegas y demás, es que no sé si es culpa de Vélez, no lo creo, culpa del fútbol argentino, del fútbol de Conmebol, de Sudamérica, pero hay algunas canchas que le faltan algunas cámaras, y uno lleva la comparación a Europa, o no tanto a Europa, pero mismo a Brasil. Por ahí a Brasil, como que más allá de que es un país sudamericano, como que lo excluís porque está en un muy buen nivel hace tiempo ya, le faltan cámaras. Hoy la única cámara que se mostró da la sensación de que la pelota, cuando patea el córner, sale y por la parábola, la curva, la rosca que le da el jugador de Vélez entra y ahí termina la jugada de gol del empate 1-1. Pero es una cámara que está enfocada hasta incluso un poco de atrás, es confusa. La cámara, vuelvo a repetir, no hay ningún tipo de duda que marca que la pelota se va, pero me deja esa sensación de que con mejor calidad de imagen, mejores cámaras más ubicadas justamente, como en otros lados, la duda se resuelve así: 30 segundos, 40 segundos, chau, gol, no gol. Se fue la pelota, no se fue, gol, saca del medio Racing y listo. Pero bueno, por ahí es un poco bastante observador de mi parte y para muchos puede ser una boludez, pero me parece que sería algo como para despejar dudas, despejar polémicas de todos los partidos que hay en el fútbol local y bueno, que se resuelvan más rápido este tipo de situaciones. Guillermo se volvió como loco en ese momento, pero bueno, creo que Racing se llevó un triunfazo. La serie está abierta, Vélez tiene mucho para dar en el cilindro. Tranquilamente, como dije, lo puede revertir. Yo siento que la experiencia, la chapa de estos partidos importantes, como lo es Racing, como es su dios en este momento, Maravilla Martínez, es algo irreemplazable y que claramente corre a favor del equipo de Costas. Te leo a vos, hincha de Vélez, hincha de Racing, ¿qué te pareció el partido? En una semana estamos con la vuelta de los cuartos de final de la Copa Libertadores. Chau, chau.